interna, fibrosa, está constituido por dos elementos. La córnea, que va hacia adelante y hacia ambos lados, la esclerótica. Luego pasamos a una túnica media, que es una túnica vascular, con abundantes vasos sanguíneos, por eso es vascular, pero además muy pigmentada, con melanocitos, y estos melanocitos que elaboran el pigmento melánico. La túnica vascular tiene tres componentes: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La túnica más interna, la túnica nerviosa o neural, únicamente constituida por la retina. Comenzaremos con la túnica fibrosa, fibrosa porque tiene muchas fibras colágenas y elásticas, sobre todo colágenas que le van a dar una capacidad de cubrir y proteger el globo ocular. Y constituida por la córnea y la esclerótica. La córnea está en la parte delantera, esa parte que nosotros no podemos ver en el espejo. Es transparente, no se ve de todo, simplemente sabemos que está cubriendo la superficie interna del ojo, la superficie anterior. Transparente, incolora, cubre una sexta parte anterior del ojo. Hacia ambos lados de la córnea, como el ojo es un globo ocular, entonces de la córnea hacia ambos lados vamos a ver la esclerótica, que es más bien opaca, blanquecina. La parte blanca del ojo que nosotros vemos, esa es la esclerótica, que cubre 5 sextas partes posteriores. Aquí estamos viendo la córnea sobre la superficie anterior del ojo, transparente, ocupa todo el espacio excepto en el centro donde se encuentra la pupila. La pupila es un agujero de tipo virtual, simplemente esa pupila va a cerrar o abrirse de acuerdo a la intensidad de la luz. A mayor intensidad de la luz, ese agujero, esa pupila cierra, y cuando la luz es tenue, la pupila se abre. Y la porción blanquecina es esclerótica. Vamos a hablar bastante de ambos componentes de la túnica fibrosa, córnea y la esclerótica. Primera imagen histológica, la córnea hacia adelante, semicírculo, un poco abultada, un poco que protruye hacia adelante la córnea. Y hacia ambos lados la esclerótica. Hacia acá, y hasta que no la vemos, hacia este otro lado. Túnica fibrosa con tejido conectivo colagenoso. Aprovechamos para ver algunas cosas adelantando temas que van a ir más posteriormente. ¿Qué hay debajo de la córnea? Un espacio llamado cámara anterior. ¿Qué tiene la cámara anterior? Un líquido. ¿Qué líquido? Humor acuoso. Detrás de la cámara anterior, a esta zona, cámara posterior, por debajo del iris. Ya hablaremos del iris después. Cámara posterior. Tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior se encuentra el humor acuoso, que contiene en su interior electrolitos, sodio, potasio, cloro y otros de todo grado, y también contiene nutrientes y va a nutrir hacia la córnea. Recuerden que la córnea, vamos a decir que no tiene vasos sanguíneos, es avascular, lo que sí tiene es abundantes fibras nerviosas, pero no tiene vasos sanguíneos y no tiene cómo nutrirse, y lo hacen a partir del humor acuoso que va a llegar hacia la córnea con los nutrientes respectivos. Decía que la córnea se va a continuar con la esclerótica para ambos. Detrás de la cámara anterior encontramos los dos iris. El iris es una estructura ya de la túnica intermedia, que es la túnica vascular, que tiene tres elementos, les adelantamos. Tiene la coroides, que está por aquí, y que viene hacia abajo, es la más larga, la más delgada, y aquí termina la coroides. Cuando termina la coroides, que es la primera de las tres estructuras de la túnica vascular, termina la coroides y empieza el cuerpo ciliar, más engordado, pero de un trayecto corto,
pero un poco más ancho. Cuerpo ciliar. Y el tercer elemento, el iris. Los tres elementos, coroides, cuerpo ciliar y el iris, pertenecen a la túnica vascular, muchos vasos sanguíneos y muchos mélanos. Y por último, debajo, antes que debajo, entre los dos iris, porque los iris están de un lado y para otro, recordamos nuevamente, el ojo es un globo ocular, es un círculo, cosa que hacia ambos lados vamos a ver estructuras a uno y a otro lado. Solamente es única la córnea, el cristalino que encontramos acá y por debajo, al final, en la parte posterior, porque la córnea es superficie anterior, la superficie posterior hacia el otro lado interno encontramos la entrada y salida del nervio óptico, que también es único. Y aquí tenemos el cristalino. El cristalino ayuda a pasar los rayos luminosos para formar la imagen en la retina más adelante. Bien. Entonces acá nuevamente una imagen interesante. Ubicar la córnea es importante en cualquier, digamos, de las imágenes que vamos a presentar y en general en cualquier tema histológico, básicamente. Si ubicamos la córnea vamos a poder con más facilidad ubicar el resto de estructuras del ojo. La córnea acá la vemos adelante. Esta córnea entonces es única, abultada, miren ustedes, no es tan así redonda, no es tan circular como la esclerótica, sino que acá abulta un poco hacia afuera, pero igual es semicircular. Debajo de la córnea, cámara anterior. ¿Qué hay en la cámara anterior? Humor acuoso. Encontramos inmediatamente el iris. ¿El iris a quién pertenece? Ya pertenece a la túnica vascular. Los tres elementos de la túnica vascular son a ambos lados. Nos quedamos con este lado, pero al otro lado sucede lo mismo. Iris, cuerpo ciliar, un poco más ancho, pero no muy largo. Y la coroides, acá en color rojizo. Coroides, cuerpo ciliar y al final este espacio ocupado por el iris hacia ambos lados. Hacia el otro lado, porque esta es la parte anterior, lo que vemos, pero en la porción posterior encontramos la entrada y salida del nervio óptico. Entrada y salida del nervio óptico. Ya lo veremos en su momento. Y lo que ven acá es un conducto llamado conducto hialoideo, que es un rezago. Es un rezago de la arteria hialoidea embrionaria y en el principio fetal también, y que luego se va a, digamos, a obstruir y será solamente un remanente, dejando algunas pequeñas cantidades de nutrientes. El cristalino es un disco bicóncavo, es decir, biconvexo. Convexo a un lado y convexo al otro lado, es así el disco. Biconvexo, ok. Y aquí es un lente el cristalino, es un lente básicamente. La imagen viene del exterior, atraviesa la córnea, atraviesa el humor acuoso, llega al cristalino, se refleja y muy bien al cristalino y va a pasar ¿a dónde? A la retina. Y la retina por sí sola no va a formar imagen. La retina tiene que juntarse con el nervio óptico que ingresa por la parte posterior del ojo y al juntarse, una vez que recibe ya el nervio óptico la imagen, todavía no procesada, lo lleva al cerebro y el cerebro inmediatamente devuelve la imagen completa. Casi siempre vamos a encontrar los tres elementos juntos. Vean ustedes. La esclerótica por fuera, porque es la túnica externa, la esclerótica. La córnea solamente es esta parte anterior y se continúa con esclerótica para un lado, esclerótica para otro lado. Miren cómo cambia el color de celeste a rosado. Termina el celeste, termina la córnea. Comienza el rosado, comienza la esclerótica. Acá arriba y acá abajo, celeste y rosado. Acá empieza la esclerótica. En gran parte del trayecto del globo ocular, los tres elementos van a estar juntos.
esclerótica de la túnica fibrosa. En marrón central, túnica vascular, coroides. La coroides es larga y delgada. Coroides de la túnica vascular y la retina de la túnica neural o nerviosa. Los tres se acompañan desde un lado y desde el otro lado del nervio óptico. Sin embargo, la retina se termina antes. Aquí se termina la retina. Ya no sigue su trayectoria junto con los otros dos. Los otros dos sí siguen, aunque cambian de nombre. La esclerótica sigue siendo esclerótica, pero la coroides, como son tres elementos de la túnica vascular, en este justo, coincidentemente, en el lugar donde termina la retina, comienza el cambio de coroides a cuerpo ciliar en la túnica vascular. Y el cuerpo ciliar termina en el iris para un lado y el iris para el otro lado. ¿En qué zona termina la retina? En una zona que se denomina ora serrata. ¿Qué es la ora serrata? La ora serrata es la última porción de la retina, en la parte anterior. El ojo podemos subdividirlo en dos segmentos básicamente. Si hacemos aquí una línea tangencial, vemos que para la izquierda, cercano a la córnea, es anterior. A la derecha, cercano al nervio óptico, es posterior. En esta zona, por ejemplo, ya no vemos retina, porque ya se acabó por acá, en la ora serrata, en la retina. Y solo van juntos esclerótica con túnica vascular. Coincidentemente dije que la coroides termina por acá. Al terminar la coroides se inicia la segunda porción de la túnica vascular. De coroides viene cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar con su músculo ciliar, músculo liso. Ok. En esta zona se andan juntas las tres. Tenemos en primer lugar esclerótica más externa. Segundo lugar, miren, negro, porque está tan oscuro por los melanocitos y también hay vasos sanguíneos, coroides. Tercera y última porción, retina. La retina, la porción de la túnica neural o nerviosa, la única porción es la retina. Y aquí hay una gran cavidad en la parte posterior. Ya hemos hablado de la cámara anterior. La cámara anterior está por debajo de la córnea. Cámara anterior y un poquito más abajo la cámara posterior. Hay una tercera cámara vítrea, que es esta de acá. ¿Y qué la vamos a ver? Vamos a regresar un poco para que tengan ustedes la idea de cuál es la cámara vítrea. Todo esto es la cámara vítrea. Esto es marrón. Esta es cámara anterior. Detrás del iris, cámara posterior. Esta es una gran cámara vítrea. También hay líquido, al igual que el humor acuoso había como líquido en la cámara anterior, de la cámara posterior. En la cámara vítrea habrá también un líquido, humor vítreo, que es un líquido un poco más espeso, más gel, un poco gelatinoso, pero semilíquido podría ser, ¿no? Gel. También hay nutrientes, también hay electrolitos, igual que acá, sodio, potasio, cloro, etc. Muy bien. Entonces tenemos nuevamente túnica fibrosa, esclerótica, túnica vascular, coroides, túnica neural, retina. Y aquí este espacio, humor vítreo. Y lo que vemos acá atrás, bueno, el ojo comienza en la esclerótica, sin embargo está apoyado por músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo, voluntarios e involuntarios. Que no por ver el ojo, pero sí son accesorios del ojo, los músculos propios del ojo. Nuevamente acá, fibras musculares oculares, nuevamente, ya hemos dicho, esclerótica, acá, gruesa, fibrosa, oscuro, si ven oscuro, muy oscuro, son los melanocitos de la túnica vascular, en este caso coroides, y hacia arriba la retina de la túnica nerviosa. La córnea. Ahora sí vamos a hablar una por una hasta terminar en un buen rato. La córnea abulta hacia adelante, no tiene vasos sanguíneos, tiene un
abundantes y nervios. Es transparente, translúcida, inervada a vascular. La córnea tiene 5 capas: un epitelio corneal, una membrana de Bowman debajo del epitelio, un amplio estroma de tejido conectivo denso colagenoso de fibroblastos. La membrana de Descemet es una membrana que se encuentra debajo del estroma y funciona esta membrana de Descemet como una membrana basal que soporta todo lo que está por encima. Y finalmente un endotelio, que es un epitelio plano simple, es la última de las capas. Tenemos acá la córnea completa con su epitelio, que es estratificado, escamoso, no queratinizado, con algunas microvellosidades en la superficie externa. Es el epitelio. El epitelio tiene una membrana basal, como cualquier epitelio. Sobre la membrana basal descansan las células epiteliales. Segunda capa, ya hablamos de la capa 1, capa 2. Membrana de Bowman, esta zona clara. Es una membrana gruesa con fibras colágenas. Para ser membrana gruesa, ¿cierto? Fibras colágenas y fibroblastos, membrana de Bowman, zona blanca. Luego viene una amplia zona que se denomina el estroma de la córnea, o estroma corneal, con abundantes fibras colágenas y fibroblastos. Y finalmente viene aquí otra membrana, esta zona clara, membrana de Descemet, que funciona como membrana basal de soporte de todo este tipo de blastos. 3 capas superiores y finalmente una capa de epitelio plano, simple, que ocurre sobre el núcleo de cada célula plana simple del endotelio. Y aquí lo mismo, pero con sus leyendas. Las leyendas de acá corresponden a la imagen de acá, en todo lo que venga más adelante. Nuevamente, tenemos acá el epitelio. Anterior se llama porque hay un epitelio que es posterior, que es el endotelio hacia los órganos. El epitelio es epitelio estratificado escamoso no queratinizado con microvellosidades. Luego viene la membrana de Bowman, luego viene un estroma amplio con fibras colágenas, luego viene la membrana de Descemet, que funciona como membrana basal, y finalmente el epitelio posterior, que es un epitelio plano simple, el endotelio. Más por debajo. ¿Qué hay debajo de la córnea? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Te había la córnea arriba y inmediatamente por debajo? Cámara anterior. Cámara anterior con humor acuoso, correcto. Bueno, ya hemos visto aquí el epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, membrana de Bowman, estroma. Aquí se ha puesto un parche blanco para poder escribir, pero se quedó así. Entonces acá no es que acá está descontinuado, sino que se continúa hasta la membrana de Descemet y el endotelio. Está lo mismo, aire o medio ambiente, el epitelio, membrana de Bowman. Acá tenemos el estroma de la córnea, que tiene tejido conectivo corneal denso, colagenoso, con fibroblastos, que son células formadoras de fibras, en este caso colágeno, la membrana de Descemet y al final epitelio plano simple, endotelio con sus núcleos, una célula con su núcleo delante de la otra. Este es el epitelio corneal y por debajo la membrana de Bowman. Aquí vemos una flecha, la membrana basal del epitelio. Aquí no hay que confundirse. Esta línea rosada es la membrana basal del epitelio. Todos los epitelios tienen una membrana o lámina basal. Doble flecha, acá sí tenemos la membrana de Bowman y por debajo el estroma. Aquí para ver lo que está sobre la superficie del epitelio de la córnea y lo que tienen las células propias de ese epitelio. Sobre el epitelio de la córnea vamos a encontrar una o dos gotas de lágrimas. Esas lágrimas son importantes porque van a aumentar la superficie corneal. Esa superficie corneal se puede desecar con el uso excesivo
del órgano de la visión, la córnea se seca, se hace una queratitis y esa queratitis puede tener graves consecuencias. Se necesita en algunos pocos casos trasplante de córnea. Y para ello, para que eso no ocurra, pues hay muy cercanos al ojo unas glándulas lacrimales que emiten lágrimas que son irritantes para la córnea. Dice acá, película de lágrimas precorneal sobre la córnea, sobre el epitelio de la película de lágrimas. Y aquí cada una de estas células están en constante mitosis, por eso que vemos los núcleos de las células están muy activos con mitosis. ¿Por qué? ¿Por qué tanta mitosis? ¿Por qué tanto, digamos, reposición de células? Lo que pasa es lo siguiente: las células del epitelio de la córnea se van a regenerar, van a recambiarse cada 7 días. ¿Qué significa? Que siempre están en constante mitosis. Tenemos el epitelio con su membrana basal, y debajo de la membrana basal, membrana de Bowman. La membrana de Bowman tenemos acá una colocación especial, Down-Gison, membrana de Bowman, tejido conectivo denso, colágeno puro. Ya saben lo que está acá, dibujado y con leyenda, pertenece a esta imagen. Se conoce, por ejemplo, acá el epitelio, membrana de Bowman, membrana de estroma, membrana de Semet abajo con su endotelio, la última porción. Células epiteliales, membrana de Bowman acá, la versión blanquecina, y acá stroma, la inglés, ¿no? Stroma. La membrana de Bowman, la lámina fibrilar, o sea, son fibras colágenas tipo U. Otra vez, membrana de Bowman, debajo del epitelio y por encima del hilo. El estroma corneal, tejido conectivo denso, colagenoso, fibras colágenas, también pueden haber fibroblastos, células formadoras de fibras. Hacemos un alto aquí para ver algo que ocurre entre la córnea y la esclerótica. Bien diferenciada la córnea adelante, que acá termina, y acá se inicia la esclerótica. En la esclerótica, en el llamado ángulo irido corneal, este es el iris y este es la córnea, acá hay un ángulo, unos 30-35 grados. A la altura del ángulo irido corneal, entre el iris y la córnea, se va a encontrar una estructura que se denomina canal de Schlemm, acompañándose de la red trabecular. Primero, ¿qué es la red trabecular? La red trabecular es un conjunto de endotelios, que son los epitelios de los capilares sanguíneos. Estos endotelios se juntan y lo que van a hacer es ayudar a el canal o conducto de Schlemm, que se encuentra acá, a desaguar, eliminar el humor acuoso. El humor acuoso tiene un periodo de recambio muy rápido, todos los días hay recambio del humor acuoso. ¿Quién elabora el humor acuoso? Es importante. El humor acuoso lo elabora el cuerpo ciliar. Recordemos que el cuerpo ciliar es la segunda porción de la túnica vascular. Recordamos, túnica vascular es la túnica media. Esa túnica media o vascular tiene 3 componentes: coroides, cuerpo ciliar e iris. Acá está el iris, acá está el cuerpo ciliar, y la coroides está acá abajo y no la vemos. El cuerpo ciliar tiene varias funciones, 2 principales. Uno, elaborar el humor acuoso. ¿Cómo lo elabora? El cuerpo ciliar tiene un doble tipo de epitelio, un epitelio pigmentado y un epitelio no pigmentado. El epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, que pertenece a la túnica vascular, ese epitelio no pigmentado va a elaborar el líquido del humor acuoso. Al elaborarlo,
va a pasar el líquido a la cámara posterior. Recordemos, cámara anterior, cámara posterior. El iris determina que hacia arriba del iris, cámara anterior, debajo del iris, cámara posterior. El nuevo humor acuoso, porque es un recambio muy frecuente de humor acuoso, el nuevo humor acuoso sale de la cámara, sale del cuerpo ciliar, primero va a llegar a la cámara posterior. De la cámara posterior va a pasar a la cámara anterior a través de entre los dos iris. ¿Qué estructura tenemos entre los dos iris? La pupila. La pupila es una cavidad, es un espacio que puede abrir o cerrarse de acuerdo a los músculos que tiene el iris. El iris tiene dos tipos de músculos, un músculo dilatador de la pupila y un músculo constrictor de la pupila. Constrictor, o también se le puede llamar músculo esfínter de la pupila. Entonces, para terminar esta parte, el cuerpo ciliar elabora el humor acuoso nuevo y lo va a pasar hacia cámara posterior. Una parte se queda en la cámara posterior y otra parte pasa a la cámara anterior a través de la pupila que está entre los dos iris. Pero, ¿y cómo se elimina ese humor acuoso? Porque si va a entrar nuevo, el antiguo tiene que salir. Efectivamente sale por el canal de Schlemm. El canal de Schlemm es el lugar de desagüe del humor acuoso que ya cumplió su periodo de tiempo. Y para salir aquí, la retravehicular lo que va a hacer es atraer el humor acuoso, coleccionar ese líquido del humor acuoso en la retravehicular y pasarlo a el canal de Schlemm. Pero el canal de Schlemm todavía tiene una pequeña vena en su interior que lo va a absorber. Es decir, el canal de Schlemm tiene en su parte central una vena epiescleral. Es a través de esa vena epiescleral donde el humor acuoso es recibido y es llevado por la vena hacia la salida por la orina. Tenemos entonces canal de Schlemm, retravehicular, que son endotelios que van a absorber el humor acuoso para eliminarlo. Lo absorben y lo pasan al canal de Schlemm. El canal de Schlemm tendrá esta vena epiescleral, este es el canal de Schlemm o conducto de Schlemm. En el centro hay una vena epiescleral, donde va a pasar el humor acuoso. Mientras tanto, ya se llenó a partir del cuerpo ciliar nueva cantidad de humor acuoso, que va a pasar primero cámara posterior y luego a la cámara anterior. Entonces, conducto de Schlemm o canal de Schlemm, retravehicular que colecciona el humor acuoso para pasarlo al conducto o canal de Schlemm que espera dentro del canal de Schlemm la vena epiescleral. Canal de Schlemm, retravehicular. La retravehicular absorbe el humor acuoso y lo pasa al canal de Schlemm. Y el canal de Schlemm lo recibe con la vena epiescleral. Pasamos a la... Estamos en córnea todavía, hemos pasado buen rato y seguimos en córnea. Membrana de Descemet es la membrana más inferior, la membrana de Descemet, porque la otra membrana es membrana de Bowman. La membrana de Descemet funciona como una membrana basal que da soporte a toda esta estructura. Soporte a toda esta estructura. Y al final el endotelio, que es un epitelio plano simple. La membrana de Descemet, que está rosada, está entre el estroma arriba y el endotelio abajo. Dos flechas, membrana de Descemet. Una flecha, endotelio. El endotelio, la última capa de la córnea, endotelio, epitelio plano simple. Una flecha, endotelio, doble flecha. Tenemos la membrana de Descemet. Dice una delgada monocapa, o sea, una sola capa, monocapa, de células endoteliales de la córnea, flecha. Está adyacente a la membrana de Descemet, doble flecha, doble flecha. Estas células endoteliales, están en directo contacto con
que vemos acá. ¿Qué hay acá? Con el humor acuoso de la cámara anterior. Túnica vascular, 3 elementos: coroides, cuerpo ciliar y el iris, que hemos adelantado. Túnica media, túnica vascular, también se le llama úvea. Hay unos textos, por eso que le vamos a dar los 3 nombres. Porque un libro dice úvea, ya saben que la úvea es lo mismo que decir túnica media o túnica vascular. Los 3 elementos es una úvea. Entonces, aquí vamos a ver en 3 colores. En color gris, la túnica fibrosa, esclerótica y la córnea delante. Ok. Color marrón, estamos encontrando de color marrón la úvea posterior. Ya hemos dicho que todo lo que está cerca a la córnea es anterior, todo lo que está cerca a la entrada y salida del nervio óptico es posterior. Entonces, esta es la úvea posterior en su trayecto de la coroides. Por acá, color marrón, la coroides, úvea posterior, y aquí cambia a úvea anterior, porque acá termina la coroides y empieza este engrosamiento que es el cuerpo ciliar. Del cuerpo ciliar se continúa con el iris, 3 elementos de la túnica vascular. Úvea anterior, anterior porque está cerca de la córnea. Y acá vemos, hacemos solamente ver que la retina, que es la parte amarilla, y con sus vasos también retinales, la retina termina aquí, no avanza más que hasta acá, lo mismo que por acá. Esta zona se llama hora cerrada. Humor vítreo, abundante humor vítreo, conteniendo líquido. Ese líquido es un gel, digamos, es algo gelatinoso, semilíquido, y contiene nutrientes y contiene electrolitos, al igual prácticamente que el humor acuoso, que es ya líquido total. La coroides, entonces, miren ustedes acá en el centro, entre la esclerótica por fuera y por dentro la retina. Esta es la coroides. La esclerótica y la coroides, con vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo vacío, sin sangre. Acá sí hay sangre. Vasos sanguíneos y las porciones oscuras, negruzcas, que son los melanocitos con melanina. Nuevamente, esto ya lo vimos: esclerótica, coroides, retina, humor vítreo. Y acá las fibras musculares propias de los intrínsecos e intrínsecos. La coroides tiene 2 elementos principales. Tiene una capa coriocapilar, donde hay muchos vasos sanguíneos propios de la coroides, pero que también estos vasos sanguíneos de esta capa coriocapilar van a irrigar a la retina que está por arriba. La última capa de la coroides es la membrana de Bruch. La membrana de Bruch es esta de acá. Es la última capa de la coroides y colinda con la retina. La retina tiene 10 capas. ¿Cuál de las capas colinda a la membrana de Bruch de la coroides? La primera capa de la retina, que es la capa del epitelio pigmentado o pigmentario de la retina, también que tiene melanocitos. Cuerpo ciliar es un cuerpo bastante, digamos, tiene un volumen mayor que la coroides. Cuerpo ciliar no es muy largo, un recorrido corto, porque la coroides sí es un recorrido largo y delgado, y termina ahí donde comienza el cuerpo ciliar. Acá hay fibras musculares lisas. Y tiene la coroides, perdón, tiene el cuerpo ciliar fibras musculares lisas y prolongaciones. Estas prolongaciones se denominan procesos ciliares. Tanto el cuerpo ciliar como los procesos ciliares, que son las prolongaciones, tienen un doble epitelio. Cuerpo ciliar y sus prolongaciones, que son los procesos ciliares, tienen doble epitelio. Un epitelio interno, que es pigmentado, y un epitelio externo, que es no pigmentado. Y el epitelio no pigmentado, ¿de dónde se elabora?
el humor acuoso. Y están cerca del lente o cristalino. El cristalino va a estar suspendido en la zona superior media del ojo. Pero para que el cristalino no tenga mucha movilización, no tenga algunos problemas con movimientos bruscos, entonces es que por ambos lados, porque hemos dicho que la mayoría de estructuras tienen por un lado y por el otro, por ambos lados, los cuerpos ciliares, a través de sus procesos ciliares, van a enviar a el cristalino unos ligamentos suspensorios del cristalino para retenerlo fijo. Ligamentos suspensorios del cristalino, que van por acá, que también se llaman fibras de la sonda. En esta imagen vamos a ver mejor todo lo que hemos explicado. La córnea adelante, siempre buscar la córnea para ver el resto de tejidos o de estructuras. Si la córnea es acá, sabemos que hacia los lados está la esclerótica. A un lado y al otro lado ya no vemos. ¿Qué hay debajo de la córnea? Cámara anterior con humor acuoso. Luego viene el iris. ¿Y el iris que hay debajo? Cámara posterior. Bien, cámara posterior, debajo del iris. El iris es la continuación del cuerpo ciliar. Estamos, el iris y el cuerpo ciliar corresponden a túnica vascular. Y el cuerpo ciliar es la continuación de la coroides, que es más delgado y mucho más largo. Coroides, cuerpo ciliar, iris. El cuerpo ciliar tiene prolongaciones, que son los procesos ciliares. Estos procesos ciliares emiten unas prolongaciones hacia el cristalino por ambos lados, porque por este otro lado, todo lo que vemos acá también habrá por el lado contrario. Estos son ligamentos suspensorios del cristalino, también llamados fibras de la sonda. Y ya por debajo es una parte del humor vítreo. En esta imagen vamos a ver el resumen de todo lo que hemos dicho y un poco adelantando lo que nos termina por decir. Entonces tenemos lo siguiente. La córnea adelante. La córnea hacia ambos lados se continúa con la esclerótica. Tanto córnea como esclerótica es la túnica fibrosa. Debajo de la túnica fibrosa, túnica vascular. La túnica vascular, acá oscuro, por la melanina, está constituido primero por la coroides, que es largo y delgado el trayecto. Acá a esta altura se engruesa y forma el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene una prolongación que es el 1, 2 y 3 elementos de la túnica vascular. La retina es la tercera capa o túnica más interna. La retina comienza aquí en el momento que el nervio óptico perfora. Bien, el nervio óptico tiene que llegar a la retina. ¿Para qué? Porque la retina ya recibió la imagen que ha pasado desde el medio exterior, ha pasado por la córnea, ha pasado por el humor acuoso de la cámara anterior, ha pasado por el cristalino lleva la imagen hasta la retina, cualquier lado de la retina. La retina la recibe, pero no ha terminado el proceso. La retina tiene que juntarse con el nervio óptico, que para entrar a hacer contacto con la retina tiene que perforar tanto la esclerótica como la coroides. Efectivamente, acá la perfora y se junta el nervio óptico con la retina. La retina no tiene un recorrido completo, se termina en esta zona de acá que se denomina ora serrata de la retina, que es el término de esta retina. Termina la retina a ambos lados, ora serrata. La retina, digamos, tiene una zona que se llama mácula. Una parte de la retina se llama mácula de la retina, que está a 2,5 centímetros de la entrada del nervio óptico. Cuando el nervio óptico entra y perfora la coroides y antes perfora la esclerótica y hace contacto con la retina, esa zona de la retina, del encuentro entre el nervio óptico y la retina, se llama disco óptico, y el disco óptico también se denomina punto ciego porque ahí no hay ni conos ni bastones, que son los fotorreceptores de la retina. ¿Qué son fotorreceptores? Foto es luz, que recepcionan la luz.
luz fuerte o luz débil, que son conos y bastones. Conos, luz fuerte, colores, y los bastones, luz tenue, de noche, por ejemplo. Esta es la mácula, que está a 2.5 milímetros, es decir, a 1/4 de centímetro hacia el lado temporal del globo ocular, disco óptico, del disco óptico también, y entonces vemos aquí que la mácula es esta zona. La mácula tiene una depresión que se llama fovea. Foveola muy poco se le dice, fovea vamos a llamarla, pero acuérdense que puede llamarse foveola según el texto. Esta depresión contiene solamente conos, y es decir, que es el punto de mayor luminosidad que encontramos en la retina. La mácula con su depresión fovea. Vamos acá. Cuerpo ciliar con su músculo liso. Fibras musculares lisas, involuntarias. Tenemos acá los procesos ciliares, que son prolongaciones. Procesos ciliares con epitelio pigmentado internamente y por fuera epitelio no pigmentado. Tenemos la córnea, la cámara anterior, iris, cámara posterior. El iris proviene del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene prolongaciones que se denominan procesos ciliares. Ahora tenemos el cuerpo ciliar y los procesos ciliares. Los procesos ciliares tienen un doble epitelio, lo mismo que el cuerpo ciliar, epitelio pigmentado y por fuera no pigmentado. Y está sostenido por un estroma grueso, colagenoso, que tiene vasos sanguíneos y fibras colágenas, que son estas ondulantes, largas, gruesas. Cuerpo ciliar, ya lo conocemos, con fibras musculares lisas y sus prolongaciones. Doble epitelio, tanto del cuerpo ciliar como de los procesos ciliares, un epitelio interno pigmentado y un epitelio externo no pigmentado, pigmentado y no pigmentado. Nuevamente, epitelio secretor, no pigmentado, que secreta humor acuoso, y cada uno de estos procesos ciliares tiene en su parte interior tejido conectivo denso, colagenoso, tejido conectivo con vasos sanguíneos. Bien, ligamentos suspensorios, este es el cristalino o lente, este es el cuerpo ciliar, procesos ciliares, emiten unas prolongaciones llamadas fibras suspensorias, también o sea, ligamentos suspensorios del cristalino o fibras de la zónula, cualquiera de los dos nombres que sigue estas prolongaciones del cuerpo ciliar a través de los procesos ciliares. Aquí ya hemos dicho que desde el cuerpo ciliar se van a elaborar el humor acuoso, que va a pasar primero por la cámara posterior debajo del iris, luego pasa a la cámara anterior entre los dos iris, es decir, por la pupila, y tenemos nuevo humor acuoso instalado. Cuerpo ciliar termina en el iris y aquí tenemos como un contacto, como una relación cercana a el lente o cristalino. Y acá igualmente, ¿no es cierto? Esta imagen ya ustedes la deben comprender totalmente. La córnea se continúa con la esclerótica, debajo de la córnea, humor acuoso, debajo del humor acuoso, el iris, debajo del iris, cámara posterior. El iris es la continuación del cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar es continuación de la coroides, debajo encontramos el humor vítreo, aquí tenemos el lente o cristalino. Este cristalino está sostenido por ambos lugares por los ligamentos suspensores del cristalino. El iris es el que le da color al ojo, marrones, negros, verdes, por el iris. El iris está muy pigmentado como túnica vascular que es. El iris tiene un epitelio anterior delgado
y un epitelio posterior grueso y muy pigmentado. Sobre el epitelio posterior vamos a encontrar el músculo dilatador de la pupila. Son los iris los que cierran o abren en su contenido debido a que tienen unas fibras musculares que van a dilatarse o van a contraerse, porque también hay un músculo constrictor de la pupila. Tenemos entonces una coloración para Chisholm, tenemos epitelio anterior, epitelio posterior, pigmentado, epitelio posterior, grueso, y sobre él tenemos acá el músculo dilatador de la pupila. Músculo dilatador de la pupila. Y por acá, músculo constrictor, también llamado músculo esfínter de la pupila. Y el color del ojo por el iris. Esta imagen ya la hemos visto, es una repetición, sino que lo que estoy, digamos, diciendo es lo mismo que está escrito acá, igual tienen que repasar. Músculo dilatador, músculo constrictor. Epitelio anterior, delgado, epitelio posterior, grueso y muy pigmentado. Nuevamente, epitelio anterior, epitelio posterior, músculo dilatador de la pupila y músculo esfínter o constrictor de la pupila. La miosis es una, digamos, es una gran contracción de la pupila. La pupila se va a empequeñecer, se va a cerrar porque el iris está funcionando ahí con su músculo constrictor de la pupila. A todo lo contrario, la midriasis viene a ser una dilatación bastante pronunciada de la pupila, está totalmente abierta. La miosis, que es la constricción de la pupila, está, digamos, gobernada por el sistema nervioso parasimpático, mientras que la midriasis por el sistema nervioso simpático. El cristalino es el lente de enfoque de la luz, llega a los rayos luminosos del cristalino y lo pasa a través del humor vítreo hasta la retina. Histológicamente el cristalino tiene una cápsula por fuera y por dentro de la cápsula un epitelio subcapsular, y toda la parte interna es el estroma con fibras del cristalino por el lente. Estas fibras tienen proteínas y células con contenido proteínico. Hay como 2000 fibras dentro de cada cristalino. Este cristalino normalmente, acá en la pupila, si uno se observa la pupila propia o de otra persona, ve muy oscuro porque adentro es una cámara oscura. Sin embargo, cuando el cristalino está dañado, cuando ha habido problema de cataratas, hay una destrucción de las fibras. Las fibras del cristalino se destruyen por diversos factores y al destruirse van a formar una mancha gruesa porque esas fibras se vuelven sólidas, voluminosas, que pueden quitarle parcial o totalmente la visión. Y se corrige con una cirugía. Se le extrae por completo, no la mácula, no la mancha, sino se extrae todo el cristalino. Y ese cristalino se reemplaza por un lente que va a durarle todo el tiempo en visión normal, como siempre. Terminamos con la túnica neural, la retina, que en teoría la vamos a ver también más ampliamente, porque aquí solamente vamos a darle un repaso general a la túnica neural. La túnica neural está constituida solamente por la retina y el oftalmólogo siempre hace estas imágenes, a veces se toma fotografías como acá para ver la retina. ¿Qué vemos en la retina? ¿Qué necesitamos ver en la retina? Necesitamos ver el nervio óptico, porque el nervio óptico puede desgastarse, puede adelgazarse el nervio óptico en patologías como el glaucoma, donde es irrecuperable la fibra nerviosa que se pierde. Y vemos también vasos sanguíneos, arteriales y venosos que están en el interior. A ver,
si hay hipertensión dentro de ese vaso sanguíneo. El glaucoma tiene una hipertensión permanente, que va desgastando el nervio. También vamos a ver la mácula, y la mácula es una porción de la retina. Entonces, y el disco óptico, hemos dicho también que es el punto de entrada y también de salida del nervio óptico. Esa zona se llama disco óptico, y que dijimos que es el punto ciego, porque en esa zona de entrada y salida no hay conos ni bastones, es decir, no hay visibilidad. El disco óptico situado en la pared posterior del ojo es el sitio de salida del nervio óptico, punto ciego de la retina sin conos ni bastones. Y esto también lo hemos visto, la fobia es una depresión de la mácula, y en el centro de la mácula esta depresión acompañada únicamente de conos, y por eso se dice que es la zona de mayor visibilidad de la retina, aproximadamente a 2.5 milímetros hacia el lado temporal del disco óptico, que es la entrada, ¿no es cierto?, y salida del nervio óptico. Se halla una zona de color amarillo, mácula. Esta mácula es sensible a la luz. Localizada en el centro de esta mácula existe una depresión fovea central. Esta depresión fovea central, entonces, es mayor la agudeza visual, solo contiene conos. La entrada del nervio óptico, perforando tanto a la esclerótica como perforando a la coroides, para hacer contacto con la retina. Esta zona de entrada se denomina el punto ciego, o la parte anatómica es el disco óptico. La retina arriba, ¿no? Coroides, y por detrás de la coroides la esclerótica, hasta que son perforadas. El nervio óptico nuevamente, ya dentro de todo esto es retina. La entrada del nervio óptico es el disco óptico, punto ciego, ausencia de fotorreceptores. ¿Cuáles son los fotorreceptores? Conos y bastones que se aparecen por acá. La retina tiene 10 capas. La capa primera es el que ya conocemos, el epitelio pigmentado o pigmentario de la retina, que hace contacto con la coroides. Luego viene capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, fibras de nervio óptico y membrana limitante externa. Son las 10 capas. La primera capa es el epitelio pigmentado de la retina, y luego pasamos a los conos y a los bastones. Y así, ¿no? La última capa es la limitante interna, membrana limitante interna. Si esta imagen llega en un pasito en un examen, pues tienen que darse cuenta de que no solamente hay retina, ¿no es cierto? Vamos a ver la esclerótica y vamos a ver también la coroide. Y la retina recién comienza a ver. Con su primera capa, capa de epitelio pigmentado de la retina, luego vienen los bastones, los conos, y acá se acumulan los núcleos de los conos y bastones, y seguimos con el resto de capas hasta la limitante, membrana limitante interna. Finalmente aquí la esclerótica, coroides muy oscura por los melanocitos, y recién comenzamos acá con esta capa toda la superficie de la retina. La última capa es la membrana limitante interna. Para terminar, estructuras accesorias del ojo, tenemos la conjuntiva, es una delgada y semitransparente membrana que se encuentra en los lugares de los párpados y también sobre la superficie del ojo. Esta conjuntiva tiene un epitelio especial, es un epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes. Cilíndrico estratificado con células caliciformes es el epitelio de la conjuntiva. Hay dos conjuntivas, conjuntiva palpebral, que está al interior de los párpados, párpado superior y párpado inferior, y la conjuntiva vulvar, que está sobre la superficie del globo ocular, pero excepto en la entrada de la pupila.
Entonces el epitelio cilíndrico estratificado con algunas células caliciformes en su superficie, acá están las células caliciformes, y el estroma con tejido conectivo. Otra estructura anexa, tenemos las glándulas lacrimales. Esta es una glándula lacrimal con sus conductos excretores, ¿cierto? Entonces sabemos que la superficie de la córnea necesita lubricarse, humectarse, y para ello necesitan lágrimas que estén sobre esta superficie. Entonces, glándula lacrimal, acá, dos conductos excretores de la glándula lacrimal, que tienen estos conductos excretores sobre la superficie de la córnea y el resto de, digamos, estructuras anatómicas, ¿no? Carúncula, conductos, saco lacrimal. Histológicamente, la glándula lacrimal tiene acinos glandulares que elaboran el producto de secreción, las lágrimas. Una vez elaborado, van a pasar a los conductos excretores que van a llevar esas lágrimas hacia el. Y como todo tejido glandular, tiene tejido conectivo, vasos sanguíneos, etc. Y esta es la última, para explicar algo sobre la miopía y sobre cómo es que se recibe los rayos luminosos, ¿no? Como ya más o menos explicado. Los rayos luminosos entran a través de la córnea, pasan por el foso de la cámara anterior, pasan por el lente que es cristalino, llegan a la retina, y en la retina van a inicialmente formar una imagen, pero tiene que pasar por el nervio óptico para llegar al cerebro y luego. Pero eso puede estar también alterado o con miope. La imagen todo ocurre de igual manera, sin embargo la imagen se forma mucho antes de llegar a la retina, y cuando llega a la retina llega deformada. Y el hipermétrope es todo lo contrario al miope. El ojo hipermétrope, la imagen no llega a formarse en la retina, sino un poco más atrás, y no puede formarse una visión, digamos, suficiente. Entonces, claro, en ambos casos se corrige con lente, ¿no? Lente correcto. Muy bien, algunos hemos terminado.